Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy es viernes de actualidad, ¿sí? Bienvenidos a todo sobre hashtag Las Canas, tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento. Y como les dije hace un momento, hoy es viernes de actualidad, así que quédate porque vamos a tener un tema que te va a encantar. Vamos a hablar sobre lo que es la carta racial y cómo nos cuesta sobre todo a los inmigrantes cuando llegamos a Estados Unidos adaptarnos a eso, porque realmente, aunque es un tema que para muchos es algo de la colonia, pues aquí está todavía muy sensible. Ha sido así durante mucho tiempo, lamentablemente. Vamos a hablar de otros temas, de eso que te voy a recomendar para que puedas entretenerte durante este fin de semana, series que yo misma tuve la oportunidad de ver en Netflix y otras cosas más, así que quédate. Bueno, como te decía, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y esto es todo sobre hashtag Las Canas, tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento. Y antes de comenzar este video te invito a que si te gustan los temas de actualidad, pues no te pierdas todos los videos de los viernes. ¿Por qué los viernes? Porque los viernes vamos a hablar de esos temas que estuvieron en el tapete durante la semana, esos que dieron mucho de qué hablar, y también vamos a tener videos los domingos si te gustan, por supuesto, el tema de las canitas, que sé que muchas de las personas que empezaron en este canal fue por eso, porque hablamos todavía de bellezas, de canas y de todas esas cosas. Pero también tenemos los miércoles los temas de emprendimiento, así que no te pierdas esos 3 tópicos que hablamos siempre en este canal. Esa programación semanal completamente dedicada a ti, esa persona que primero gusta lucir naturalmente con sus canas, siempre bella, siempre bien vestido, siempre a la moda, con esos tips que te van a ayudar a lucir bien de forma natural o lo que sea, ¿verdad? Y también vamos a tener, por supuesto, los temas de actualidad, como hoy vamos a hablar de temas actuales y que eso, por supuesto, como los viernes. Así que para, sabes, recibir ese fin de semana de lo más feliz, tranquilo, un poco relajado, olvidarse a veces de los problemas que todos tenemos, ¿verdad? Y enfocarnos un poco en qué es lo que está pasando en el mundo de la farándula o en el mundo de la tecnología. Cualquier tema que esté en el tapete durante la semana los vamos a tocar aquí. Y bueno, la semana pasada hablamos del tema que todo el mundo habló, del tema que costó millones de dólares de la realeza británica. Hablamos de que si es posible que la monarquía continúe, la realeza más longeva del mundo, como es la británica. Déjeme chequear el tiempo porque es muy importante para mí chequear el tiempo. Ok. Y todas esas cosas, ¿verdad? Hablamos de eso y bueno, es un tema que sigue dando de qué hablar. Ustedes saben mi posición al respecto. Sinceramente, yo creo que hubo un poquito de show en todo esto. Y yo lo puedo entender desde el punto de vista, pues porque en este país hay temas que son muy sensibles y que nos tocan a muchos de nosotros, sobre todo cuando llegamos acá, cuando emigramos hasta acá a Estados Unidos. Pues no hablo por todos los latinoamericanos, hablo desde el punto de vista mío como venezolana y sé que a lo mejor sí, pues muchos de ustedes son inmigrantes en el país donde se encuentren, pues hay muchas cosas que nos van como dicen, a mover un poco el piso porque uno dice, wow, qué raro, qué extraño, pero bueno, eso forma parte de esa integración que uno tiene que entender cada vez que llega a un país que no es el de uno, ¿verdad? Uno se encuentra con cosas como que uno dice, oh, mira, todos los días se aprende algo. Y hay que comprender muy bien la cultura y la historia de ese país. Hay que entender acerca de por qué hay algunos temas que son tan sensibles que uno puede decir, o sea, yo no veo por qué. Me parece que es muy exagerado la reacción de la gente porque, bueno, hay mucha sensibilidad en el ambiente. Hay cosas que no se superan, hay cosas que no se perdonan, porque yo pienso que cuando la gente o las situaciones o el país o lo que sea perdona algo, pues esas cosas como que tú las vas entendiendo al otro en su equivocación o vas comprendiendo que hay que sanar ciertas heridas de daños que nos pudieron haber hecho a nosotros y muchas cosas. Pero yo no soy quien para ponerme en el lugar de nadie porque yo no he vivido esas situaciones. Por ejemplo, acá en Estados Unidos no me he sentido
discriminada ni por mi sexo, ni por mi raza, por lo menos no todavía, y espero que nunca me llegue el momento, aunque dicen que todos tenemos un momento de eso. Sí, tuve una experiencia que puedo catalogar como un poco racista, pero yo nunca me había sentido así. Y lo digo porque, bueno, hace tiempo, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, creo que ya yo lo he comentado anteriormente, yo estaba buscando trabajo y ese fue mi primer año de trabajo. Yo trabajé en una tienda muy conocida acá por departamentos, con muchas otras personas de, por supuesto, distintos grupos raciales, distintos grupos étnicos, distintas nacionalidades, y realmente yo me la llevaba muy bien con todos. Sentí mucho aprecio por mucha gente, y como en todas partes, ustedes saben que hay gente mala, gente buena, gente chismosa, gente, en fin. Eso es algo que yo creo que es muy propio de cuando hablamos el mismo idioma, ¿no? No quiero meter nacionalidades, pero puede pasar. Y realmente sentía que habían personas que se protegían así solamente por el hecho de ser hermanos en raza, ¿no? O aquí, por ejemplo, la gente de los afroamericanos se llaman hermano o hermana, y los mexicanos pues se dicen mi raza, porque ellos no le dicen mi raza a cualquier otro latino, sino, y eso creo que es algo muy normal, y yo creo que es algo que la gente se identifica mucho, y considero que es muy importante que la gente se una. Por ejemplo, en mi país, en Venezuela, hace muchos años, cuando la gente buscaba emigrar a Venezuela, porque Venezuela era un país muy rico y todo lo demás, y bueno, la gente que conoce algún venezolano o que sabe un poco acerca de la historia de Venezuela, se puede dar cuenta que Venezuela era un país muy rico y que mucha gente emigraban españoles, italianos, árabes, gente de todas partes del mundo, incluso asiáticos. Y bueno, eran recibidos con los brazos abiertos, cada uno tenía su club, el centro portugués, el centro italo-venezolano, en fin. Y sinceramente, en Venezuela nunca se vivió ese tipo de situaciones de sentir que eran discriminados por... Yo creo que es por la forma de ser tan, a lo mejor, del latino, del caribeño, que es así como que, oye, no importa, o sea, todo es una jocosidad, todo es porque no había ese peso de tanto sufrimiento que sí se ha vivido acá en Estados Unidos con respecto a lo que es la raza, a lo que es la discriminación, la segregación, y es muy doloroso porque tú te pones a ver la historia y te pones a analizar y te pones a entender todo. Entonces es un tema muy sensible que todavía está ahí, que todavía no se ha curado, y de hecho lo vimos el año pasado con todos los disturbios que hubieron por la muerte de este señor que ahorita no recuerdo, Floyd creo que es el apellido, y pues por el asesinato a manos de los policías, que entonces son policías blancos. Entonces todo esto trae y como que revuelve ese dolor que todavía está allí, esa falta de poder sanar, porque y es algo que es un proceso que cada quien tiene que vivir, pero es un proceso que a la larga nos atañe a todos, porque aunque yo no me siento que pertenezco ni a una raza ni a otra, porque soy latinoamericana, soy venezolana y además estoy mezcladísima, pues en algún modo pues nos atañe. Sobre todo lo digo acá, yo me imagino que lo mismo puede pasar en España, lo mismo puede pasar en Europa, en cualquier parte de Europa, incluyendo España, e incluso terrible y horriblemente en los países latinoamericanos o en los países suramericanos. Pues muchos venezolanos lamentablemente han sufrido de xenofobia. Y eso es una realidad que está aquí en el tapete y que todas las semanas escuchamos de algún problema, de algún caso, de alguna cosa terrible que ha sucedido, y que bueno, yo como venezolana digo, oye, qué triste, qué lamentable que esto esté pasando. Y bueno, saco esto a colación porque como una de las cosas que más causó indignación con respecto a la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a la pareja de los duques de Sussex, fue la pregunta con respecto al color del bebé. Y
Bueno, para nosotros los latinoamericanos eso es algo muy normal, sobre todo en la familia, sobre todo en el tipo de familia de nosotros, que son familias muy variopintos, como dices, o sea, de varias tonalidades. Nosotros no tenemos, claro, hay familias que tienen como su inclinación a ser más oscuritos, más blanquitos, más, o sea, lo que sea. Pero cuando, por ejemplo, pasan esas cosas, nosotros es que nos hemos tomado eso como muy insensiblemente. Y yo pienso que también forma parte de lo que es la generación hoy en día, cómo la generación es tan sensible a ciertos temas, pero hay que entender que cada quien vive sus procesos, que cada cultura es distinta y eso se respeta cuando uno llega a un país que no es el de uno. Porque, por ejemplo, en mi caso, nosotros somos, de mi papá y mi mamá, somos 3 hermanos. Y 2 somos más claritos y mi hermano, el que ya falleció, era más oscurito. Era un moreno hermoso, que Dios lo tenga en su gloria. Y nosotros cariñosamente le decíamos negrito. Y eso es algo que no se puede hacer en otras partes, ¿verdad? Ese era el término y todos tenemos un amigo o una amiga y le decimos negri, negrita y eso es una expresión de cariño para nosotros. Nosotros no podemos hacer lo mismo en otros países, no sé, por ejemplo aquí no se puede hacer, no se puede hacer en público porque pues si tú lo haces en público y estás en un lugar abierto y le dices negri a alguien, lo llamas así, pues todo el mundo va a voltear y como Parker Lewis, ¿se acuerdan los de la serie? Bueno, se me cayó la cédula, pero es algo así. Entonces todo el mundo va a voltear a ver así como que, ¿what? Y incluso alguien te puede reprochar y puede surgir un problema por eso. Entonces son cosas a las cuales tú te vas acostumbrando, los modismos de cada país, las costumbres. Y pues en un seno familiar en Venezuela ay, ¿cómo ir a salir? Ay, debe ser un bebé precioso, va a ser bellísima. Imagínate que salga morenita con los ojos verdes del papá. O sea, por decirte, ¿no? Eso es algo que nosotros no lo vemos como algo feo, como algo ofensivo, sino que es algo como muy inocente. Y yo pienso que eso depende también, por supuesto, de la cultura del país, de la historia de la persona, de lo sensible que esté en el tema y también puede ser un poco si no es un país como este, si no es algo te puede hacer sentir un poco inferior, tal vez apela a tus sentimientos de inferioridad, a sentirte ofendido por todo. Y esto me lleva a entender, porque yo he visto muchas películas de la historia de acá, de Estados Unidos, que pues porque uno vive acá, uno tiene que prepararse, uno tiene que entender la historia del país donde estás, comprender la forma de ver la vida como la ven las personas, e incluso es algo que quiero tomar hacer una acotación acá. Hay mucha gente que critica a los venezolanos o a cualquier persona que se mude a Colombia, a Chile, a España, a Argentina, donde los acentos obviamente se te van a pegar. Hay gente que critica mucho al venezolano que tiene 2 semanas en Colombia y está hablando colombiano. Y eso creo que es algo que nosotros no podemos entender y comprender, sobre todo los que vivimos en Estados Unidos, porque aquí o se te pega el Spanglish o continúas con tu acento. O si trabajas mucho tiempo con mexicanos, pues se te va a pegar el acento mexicano. Y eso es algo normal, eso es como un factor de sobrevivencia que tiene el cerebro para adaptarse a la situación. Es inconscientemente tú tratas de mimetizarte en el entorno donde te encuentras. Así que me parece total y completamente absurdo que se le reproche a una persona que esté viviendo en cualquier país que se le pegue el acento. Es completamente normal. Sobre todo, a mí me pasaba cuando nosotros nos íbamos a en alguna festividad, alguna cosa que teníamos un fin de semana que nos íbamos a Cabimas, que mi mamá es originaria de Cabimas, de allá del estado Zulia, y yo llegaba hablando maracucho, yo llegaba, o sea, ¿cómo está? Y que no sé qué, a mí se me pegaba porque obviamente es algo normal. Y igual pasa con cualquier persona, hay personas que no se les pega el acento, pero están pendientes de que no se les pegue el acento, porque inconscientemente se te va a pegar. Y es completamente normal y no es nada reprochable. Así que si a ti no se te ha pegado el acento, pues
perfecto, maravilloso, pero no critiques a otra persona a la cual sí se le pega el acento. Porque entonces estás, como quien dice, juzgando a otra persona que está tratando de adaptarse, y la adaptación es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano para sobrevivir. No lo podemos poner como ejemplo a los artistas, que por ahí he visto un meme donde salen los hermanos Primera y entonces alguien dice, estos panas que son ricos desde los 12 años, que no sé qué, que recorren el mundo, que tal y cuestión, y que tienen años fuera de Estados Unidos. Es diferente. En Estados Unidos no se te pegan los idiomas a menos que tú trabajes con otras personas de tu mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo a veces llegaba hablando y se me salían algunas palabritas en español, con acento mexicano o con otros acentos, porque yo trabajaba con varias personas de otros acentos también. Y lo mismo le pasaba a mis niños al principio, cuando todavía no dominaban el inglés. Pues tenían alguna relación con algunos niñitos que estaban empezando también igual que ellos y empezaban a hablar inglés, empezaban a hablar como mexicano. Y yo les decía, ¿estás hablando mexicano? Y bueno, ya actualmente no, porque ya actualmente ya, por supuesto, ya están grandecitos y ya hablan el inglés más que el español, y ya lo dije anteriormente, pero es así. Estoy tomando agua. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Por supuesto, esto es algo muy común y es parte de mimetizarse. Entonces uno tiene que entender a veces esas situaciones. Igual pasa cuando tú te vas a otro país. Si tú tienes ya ese chip del racismo, de la cuestión, pues tú tienes que entender que a veces en otros países no funciona así. En otros países, yo me imagino, cuando yo estaba en Venezuela había muchas personas norteamericanas, estadounidenses de acá. Estas personas que se van de mochileros, que se van a vivir allá, que no sé qué tal cuestión, que más que todo son personas de la raza blanca, son personas blancas que van allá. Y yo me imagino cómo serían esos, y lo voy a decir sin ser despectivo, porque supuestamente el término gringo también es un término despectivo, porque así le llamaban a los soldados cuando iban a invadir otro gringo, vete, o sea, les decían en otras partes, ¿no? Pero a algunos de ellos no les molesta porque realmente no son tan parabólicos y como que, I am a gringo, ¿me entiendes? O sea, son como más, o sea, hay personas que son muy hipersensibles y yo los entiendo, los puedo entender porque es parte de su historia y todo lo demás. Yo me imagino a un gringo allá en Venezuela, ¡hey, pana, negro, ven acá! O sea, porque no lo están haciendo ya se han culturizado como lo hacíamos allá en Venezuela o como lo hacen en otros países, ¿verdad? Y eso podías llegarlo a ver y a entender. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo les voy a recomendar, para que ustedes puedan comprender y entender cómo es esta situación, a que vean dos series. Bueno, una serie que he tenido la oportunidad de ver la semana pasada, que me enganchó, que es sobre el caso de O.J. Simpson. Para los que no saben, O.J. Simpson es un exfutbolista americano, la gloria del fútbol americano, y que fue acusado en los años 80, si mal no recuerdo, 90, vamos a ver, me voy a colocar los lentes para poder observar y ver aquí. A ver. En el 1995, ¿verdad? Y el juicio fue un juicio larguísimo. Fue acusado del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y de el amigo de ella, Ronald Goldman. Fueron asesinados horriblemente. Y de verdad que el caso tomó un matiz mediático, la gente lo seguía muchísimo, pero ¿qué pasó? En ese tiempo, yo no voy a hacer ningún spoiler de esto porque obviamente ya ustedes conocen la historia, los que tengan la oportunidad googleenlo, pero es muy importante y es bien interesante poder ver cómo se desarrolla la historia y cómo fue el juicio, cuáles son los trasbastidores de lo que motivaron a los abogados a reaccionar, cuáles fueron las tácticas que tomaron ellos para hacer esto. Me encanta y yo me imagino cómo será un progre viendo esta serie. Realmente a mí me llamó la atención la serie porque el papel de
Bobby Kardashian, Robert Kardashian, creo que es el papá el que era el papá de las Kardashian, fue uno de los abogados de O.J. Simpson en este juicio, y me llamó la atención porque quien hace el papel del papá de las Kardashian es David Schwimmer, Ross, el de Friends, y bueno, es uno de mis personajes. Todos los personajes de Friends son mis preferidos. Bueno, como buena cuarentona, en mis 40 y tantos, pues yo por supuesto era fans de Friends. Y me encantó, o sea, me gustó ver a David Schwimmer en esta faceta, como personificando, haciendo un personaje serio como el papá de las Kardashian, que por cierto salen las Kardashian allí como de niñas, salen todos ellos, sale Kris Jenner. Hay un personaje que no entendí ahí, pero bueno, en fin, ustedes van a tener la oportunidad de verla. Si la van a ver este fin de semana, está en Netflix y creo que son aproximadamente 8 episodios. Uno de los episodios precisamente habla de eso, de la carta racial. Y la carta racial es algo que lamentablemente se utiliza mucho acá en Estados Unidos, que la gente se aprovecha y dice, porque yo soy de tal raza, por eso me estás tratando así. Y esto por supuesto me lleva a lo que fue la entrevista con Meghan Markle y Harry con Oprah Winfrey, que yo te voy a decir algo. Yo en mis primeras impresiones de la semana pasada, cuando hablé de esta entrevista, sinceramente yo pensé y dije, no, Oprah no está parcializada. Pero después me di cuenta y hay un análisis de la entrevista que le hace un experto y él dice, sí había, por supuesto, ya ellas sabían qué preguntas se iban a hacer, sabían de qué temas iban a hablar y todo, porque se ve, pues estas personas que estudian la expresión facial y que dicen, tú puedes mentirme con las palabras, pero no con los gestos. Y sinceramente en aquel momento quise ser benévola con Oprah, pero definitivamente sí creo que sí había... ya sabía ella las preguntas que le iban a hacer. Bueno, y por supuesto tocar este tema es un tema muy álgido, sobre todo acá en Estados Unidos. A lo mejor en otros países no, porque en otros países es algo como que no, simplemente, pues como te lo dije, como el ejemplo que te lo digo de lo que puede pasar en Venezuela, si dos personas que evidentemente él o ella es más oscurito, más blanquita, siempre va a haber vas a preguntar, o vas a decirlo en un tema de inocente, vas a decir, va a salir un bebé exótico, porque imagínate tú que eres rubio y ella que es morenita, o sea, ese bebé va a salir bellísimo, o sea, combinación espectacular. Y de allí vienen tantas coronas de Miss Universo, así que se los voy diciendo por ahí. Bueno, y fíjense que pues me llamó la atención porque ahí tú entiendes, tú no puedes ponerte de parte de uno y parte del otro cuando es un tema tan sensible acá. Tú no puedes decir, pero ¿por qué todos se los deben? Que es una cuestión de historia y es una cuestión de que hay personas que yo creo que es un proceso que va a llevar muchos años y que aunque ha pasado muchos años, tú te pones a ver y no ha pasado tanto tiempo porque todavía no hace mucho pasaron esas cosas. En el caso de la serie de O.J. Simpson, los hechos que acababan de pasar eran los hechos de disturbios todavía en Los Ángeles. Por eso es que el papá de esta niña, de Meghan, de la duquesa de Sussex, dice, no creo que los británicos que Gran Bretaña sea racista. Yo creo que Los Ángeles es racista, California es racista. Y tienes razón, aquí hay mucho racismo. Ahora, lo que realmente pasó, ¿verdad? Es que acababan de pasar disturbios en Los Ángeles y así como lo de Floyd, ¿verdad? Creo que era Rodney King o algo así, no recuerdo, no estoy segura. La persona que había muerto a manos de la policía de Los Ángeles y entonces pues una de las cartas que utilizó el jurado fue la carta del racismo, pero no les voy a hacer más spoiler con respecto a este capítulo, porque realmente, para que lo vean, para que disfruten este fin de semana de la serie, que a mí en lo particular me pareció buenísima.
Me encantó el personaje de Marcia Clark. ¿Por qué? Porque por eso es que digo que los progres a lo mejor se van a alar los pelos. Se van a alar los pelos, pero son cosas reales que pasan. O sea, tú no puedes ser progre sin entender que los absolutismos no son buenos. Y yo siempre se los digo, yo no puedo ser de derecha, súper de derecha y súper de izquierda, porque siempre hay una línea muy delgada entre lo que puede ser y lo que no puede ser. Por eso es que yo conozco a alguien que decía, yo no me enamoro del partido, yo me enamoro de la persona a la cual me va a dar una propuesta política. Yo creo que eso es muy sabio. Aquí, por supuesto, igual que en Venezuela, igual que en todas partes, habían personas que eran tradicionalmente de un partido político o de una tendencia, de una ideología. Y yo creo que eso no puede ser porque no hay absolutismos. O sea, nunca hay, o sea, muy a colación con lo que estoy hablando del racismo. No hay absolutismo, tú no puedes ser completamente de este lado, completamente. Siempre va a haber un punto en el cual tú vas a empezar a pensar y decir, no puede ser todo así. Y me llama también la atención, y lo recordé también, porque en estos días estaba escuchando un podcast de un venezolano también, que es por supuesto mucho más famoso que yo, como todos los podcasteros venezolanos, que tiene un canal de YouTube también. Y él decía que él había visto en la película de Malcolm X, que pues Malcolm X era muy radical al decir que ningún blanco podía realmente entrar en la lucha de la igualdad racial porque no se lo iba a creer. Entonces solamente cuando él salió de Estados Unidos y tuvo la oportunidad de compartir con personas de otras razas, de otras nacionalidades, él entendió que era una cuestión muy fuerte lo que se vive acá adentro en Estados Unidos. Ojo, no estoy criticando las posiciones de cada quien, simplemente estoy dando mi punto de vista y diciendo lo que yo veo como inmigrante venezolana. Y puedo entenderlo también, tú puedes entenderlo porque realmente han llevado literalmente palos por muchos años. Pues ahí él entendió eso. Entonces lo que pasa es que yo pienso que esta señorita cuando hizo esa entrevista creo que lanzó toda la artillería pesada que puedes lanzar en contra de alguien para que toda una nación tome partido de eso, para que toda una nación diga son unos desgraciados. De hecho, las declaraciones de Harry dijo fúrico, nosotros no somos una familia racista. Tú te pones a ver por qué los Windsor son los Windsor. No voy a decir con esto que son una familia racista, ni lo voy a negar, ni lo voy a aclarar, ni lo voy a decir que sí, ni que voy a decir que no. Pero te pones a entender por qué los Windsor son la monarquía más longeva del mundo, por qué siguen manteniendo muchas tradiciones a lo largo del tiempo, por qué se han mantenido sin importar lo que pase a veces con su propia familia. Porque ellos no se afianzan por lazos familiares, ellos se afianzan por lo que es conveniente para la institución como tal. Y comprendo muchas veces la forma de que Diana no se adaptara a la familia en este caso, porque Diana no contaba con el amor de su marido, lo que es tan importante para cualquier persona. No es por el hecho de que tú no te adaptes a la corona, porque Diana era una mujer que ya sabía de qué se trataba la monarquía, ella creció entendiendo eso, ella fue criada en un medio, aparte su cultura como inglesa, pues ella lo podía entender perfectamente. Lo que ella nunca pudo asimilar fue el desamor de Carlos, y eso es una realidad de aquí a Pekín. Entonces, por eso es que otra vez vuelvo a decir, no cabe el punto de comparación. Y pues tomar esto de la carta racial es un argumento que, por supuesto, derriba muchas cosas, aunque tengas la razón, aunque el otro tenga la razón, pues derriba muchas cosas porque apelas a esa situación, a esa carta, y es como un juego desleal. Es un juego desleal porque muchas veces aquí ha pasado, por ejemplo, sé de casos de que gente que no tienes un buen crédito para que te aprueben algo, una compra de algo, y dice, a mí me dice, no me lo quieres dar porque yo soy de tal raza, ¿me entiendes? Entonces, o tú estás así, comportándose así porque yo soy de tal raza.
Y sí hay casos en los que la verdad las personas son discriminadas por su raza. Lo digo y lo reitero. Es cierto, hay personas que son discriminadas por su raza, eso es verdad. Y hay cosas que se ven en muchas partes del mundo, eso es la verdad. Pero acudir a esa carta hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando tú usas esa carta en tu mano, estás exponiendo un montón de gente y un montón de cosas que a lo mejor no es cierta, no es verdad. También eso forma parte de tu sensibilidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Es como si tú lanzas una buena puñalada, o sea, una puñalada mortal. Y bueno, hay gente que se enceguece por esta situación. Fíjense que en el caso de O.J. Simpson, el tiempo demostró pues que realmente, aunque él no fue a la cárcel por esos asesinatos tan horribles, él posteriormente pues lo metieron preso y pagó una condena creo que de 17 años por robo a mano armada. O sea, era un delincuente el tipo, y todavía a sus 20, o sea, ya después de 25 años de eso, que ya él pagó cárcel y que él salió bajo fianza, creo que fue en el 2017, él vive en su casa en Las Vegas, en su mansión, con su familia, feliz y contento. Y bueno, son cosas que a veces te llaman a la reflexión y te hacen entender muchas cosas. Otro tema que quería tocar por acá, bueno, es eso, el respeto a cada país a donde tú llegas, entender cómo funciona el país donde tú llegas, entender lo que es sensible para tu país, el comportarte de la manera más idónea que puedes tener y sobre todo si se trata de tu familia política, por ejemplo en este caso, que es tu familia política, que no es tu familia de sangre. Y hay que actuar con mucha cautela y con mucho respeto, porque la familia, tus hermanos, tu madre, tu padre, tus primos son tu sangre, y muchas veces por eso te van a querer, pero las demás personas no te van a querer, te van a querer porque eres la esposa o el esposo de, ¿me entiendes? Entonces, uno siempre tiene que estar claro con eso, entender que eso va a ser así. Y entender cuál es tu lugar. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la autoestima que uno pueda tener, el autoestima que uno tenga. Y por eso es que Dios y la sociedad entiende que cada quien tiene que tener su lugar en todo momento. Bueno, yo te digo una cosa, si no tenemos una buena autoestima, vamos a ver todo como que me están mirando, me están diciendo porque me mira así, porque dijo, porque lo hicieron por esto. Y vamos a estar claros, hay personas que tienen autoestima baja, aunque tengan lo que tengan en el mundo, siempre van a tener la autoestima baja cuando hay problemas emocionales y todas esas cosas. Entonces, cuando uno quiere que estas situaciones no se repitan, uno tiene que ser muy objetivo para que estas cosas no pasen. Espero que tú puedas tener la oportunidad de disfrutar de esa serie en Netflix para que puedas entender un poquito más. No critiques a tus hermanos que se van a otro país y adquieren el acento de otro país, porque es algo muy normal, es algo, si se quiere, muy sabio, entre las otras cosas que puedes y debes adaptar de ese país donde estás. Hay que entender muchas veces la sensibilidad cultural que tienen ciertos temas y el por qué, pues a veces uno tiene que, si se quiere, un poco censurarse muchas veces de hacer muchas cosas que podías hacer en tu país. Y esto lo digo por bien y por mal, porque a veces creemos que llegamos a un lugar y somos los papirruquis, y tampoco la cosa es así. Hay que respetar y entender y comprender que cada país tiene su cultura, sus costumbres, y hay que respetarlas y entenderlas. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a gente que está en Chile y a gente que está en Colombia. He tenido la oportunidad de escuchar el acento y me quedo loca porque digo, habla el propio nativo, y eso es lógico, es normal y está bien. Está bien, lo comprendo, disfruto mucho, pero es cuestiones de acentos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, y yo sé que es una frase muy trillada, pero es la verdad. Todos somos exactamente iguales. Todos tenemos sentimientos, aunque a veces no se demuestren, aunque a veces seamos personas muy pragmáticas. Y yo creo que eso es algo que tienen que respetar. De la nobleza
la nobleza del corazón es lo más importante que puede haber. Hay gente que nunca va a ser noble de ninguna manera, porque yo creo que lo más importante es actuar con la sinceridad, actuar con mucha sinceridad, actuar con sensatez, y antes de abrir tu gran boca, pensar lo que vas a decir, porque uno es, como dicen, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Así que espero que hayas disfrutado este tema de actualidad, que hoy viernes la pases chévere, que tengas un feliz fin de semana. Te espero la semana que viene con otro tema de actualidad. Si quieres me acompañas. Ya sabes que si te gustan los temas de actualidad, esto va a estar todos los viernes por aquí, por tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento, todo sobre #LasCanas. Me puedes encontrar en Facebook, estoy como, todo sobre #LasCanas, en Instagram también. Y por supuesto puedes escuchar esto en todos los formatos de audio, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Te invito a que leas todo en la descripción del video, porque he tenido un problemita con el programa de edición y estoy tratando de colocar lo más corto y resumido posible estos programas para ti. Así que besos y abrazos y espero que estés bien. Bye bye, nos vemos la semana que viene. No te olvides darme un like, porque para mí eso es lo más importante. Darme un like y presionar la campanita y suscribirte si no lo has hecho todavía. Chao, chao.